Iniciamos en clave mediática para conocer la actualidad que hace noticia en América y el resto del planeta. Un análisis editorial a la realidad reflejada en los diarios, portales, redes sociales y también en los diversos y variados canales de comunicación. Vamos a empezar con las portadas a propósito de esta reunión que se realizó en Buenos Aires, en Argentina. El Parlasur plantea el retorno, la vuelta de Venezuela al Mercosur. La delegación de la Asamblea Nacional Venezolana fue recibida en el Parlamento Sudamericano. ¿Qué dice la nota aquí interior? Que es muy importante porque se perciben nuevos tiempos. Ayer lo conversábamos incluso con nuestro invitado para hablar de la geopolítica en América Latina y esto es parte de ese análisis que lo teníamos presente. El vicepresidente del Parlasur Argentina, Óscar Laborde, dijo que la justicia de ese país ha tomado cartas en el asunto sobre la denuncia del ejercicio Puma patrocinado por Mauricio Macri contra Venezuela en conjunto con el gobierno de los Estados Unidos. Muy importante que vayamos retomando el significado propio de la integración latinoamericana en todos sus sentidos. Parlasur es parte importante de esto. En cambio, acá en el costado derecho, izquierdo de la pantalla, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, instaló el Congreso Venezolano de las Mujeres. Relanzar la agenda de la mujer venezolana y del movimiento feminista nacional es la tarea del Congreso de las Mujeres, dijo el presidente en la nota que se destaca aquí en Últimas Noticias, como decimos, miércoles 30 de marzo del año 2022. Se termina el primer trimestre de este año y por supuesto hay también muchas expectativas de lo que puede ocurrir en lo que venga del resto de este año. Pasamos al universo de Guayaquil, la nota más destacada, la clasificación de Argentina y de Ecuador al Mundial. La tricolor, dice el universo, empató con Argentina y celebró su clasificación al Mundial Qatar 2022 este noviembre próximo. El seleccionado albiceleste llevó un punto de Guayaquil y mantuvo su invicto en la fase eliminatoria rumbo a Qatar 22. Los peruanos disputarán la repesca. Esto es interesante, importante. La celebración fue emotiva la noche de ayer en la ciudad de Guayaquil. Lo que nos interesa acá, el señor Guillermo Lasso dijo, sin sonrojarse, sin mover un solo pelo ni la pestaña siquiera: debo gobernar sin considerar que existe la asamblea. Es decir, se va a convertir en un dictador, no va a mandar leyes, no va a aprobar las leyes que mandan desde la asamblea. Es decir, va a entrar en un terreno de ingobernabilidad. El demócrata liberal que hablaba de la definición del respeto de las funciones del Estado porque decía que en la dictadura correísta no se respetaba nada, ahora él va a gobernar sin la asamblea. ¿Qué dijo además? Qué bueno que lo destaque el universo, porque esta declaración fue hace 3 días. Ayer una conversación con un señor que se dice periodista, pero que no es periodista, y con otra periodista que por supuesto alababa todo lo que decía el señor Lasso. Lo reiteró ayer, pero ayer mismo su ministra de gobierno le renunció porque no coincide con la línea política del presidente para enfrentar la crisis. Alexandra Vela renunció a la dirección del Ministerio de Gobierno y ella habría planteado la muerte cruzada. ¿Por qué no lo dijo? ¿Por qué no se debatió? ¿Por qué no se discutió? Pues entonces ahora el presidente asegura que va a lanzar una consulta popular para que el pueblo ecuatoriano le apoye en su ley de privatizaciones. Ojalá se lance, ojalá tenga la audacia política de presentarse en las urnas frente al pueblo para tomar decisiones trascendentales, por supuesto. Pero si va a gobernar sin asamblea, en la práctica, como le decían a otros mandatarios, es un dictador. Eso es lo que está diciéndose, eso es lo que está planteándose en la discusión pública. Y además tomó una decisión que todo el tiempo se había planteado: dividir el Ministerio de Gobierno en dos, para que uno se encargue de la seguridad y el otro de la política. Y lo grave es que nombra, o se dice que va a nombrar, porque todo el mundo habla de eso ayer, que va a nombrar a un alto oficial de la policía señalado como responsable de delitos de lesa humanidad, mano derecha de la señora María Paula Romo. Ojalá corrija, no lo ponga y evite un chasco mundial. Pero bueno, seguiremos. El diario Ahora El Pueblo de Bolivia también destaca lo de la eliminatoria, vergonzosa despedida. Ayer Brasil le goleó a Bolivia 4-0 en La Paz. Se despidió Bolivia, también Venezuela,
Chile y Paraguay no tuvieron la oportunidad de seguir, y por supuesto también Colombia. El titular principal de Ahora el Pueblo más ratifica la unidad y respaldo a Lucho Presidente, a Luis Arce Catacora, en el aniversario 27 del instrumento político que ha dirigido la Organización Popular, por supuesto, en Bolivia. Y una encuesta plantea aquí, el diario que estamos señalando, 50,8% de los bolivianos califica positiva la gestión de Arce, 46,7% califica de negativa según una encuesta que está planteada aquí. Es decir, todavía tiene un alto reconocimiento, aunque ha reducido bastante también de lo que estaba al arrancar su gobierno. Y en la parte superior, Bolivia proyecta un crecimiento económico del 5,1% para el año 2022. Esto debería ser el titular principal, por supuesto, pero bueno, lo destacamos porque si bien es cierto que es uno de los más altos de Sudamérica, también corresponde a una gestión de redistribución de la riqueza y de una organización de la economía desde otras perspectivas. Países con líderes o presidentes neoliberales, como es el de Guillermo Lasso o el señor Iván Duque, no pasarían del 2% de crecimiento. Ecuador, concretamente, 1,5% de crecimiento se prevé para el año 2022. Pero, en cambio, Colombia no pasaría del 3%, lo cual, evidentemente, en medio de la crisis y de la recuperación, es una cifra bastante baja. En cambio, Bolivia proyecta un crecimiento económico del 5,1%. Ahí lo tiene. El Mercurio de Chile también lamenta la salida del Mundial, la no llegada más bien del Mundial de una de las selecciones más maduras, de mayor nivel, pero que no pudo rendir al mismo nivel con respecto, por ejemplo, a países como Perú o como Ecuador, y en el caso de ayer, que perdió frente a Uruguay en su propio país. 2-0 le ganó Uruguay a Chile en su propio país. Ahora bien, en la parte central, el gobierno respalda a los carabineros y rechaza la violencia en jornada con graves disturbios en Santiago y algunas regiones. Hasta esta madrugada hubo protestas por joven combatiente. No vamos a tolerar ataques violentos, ya sea el intento de quemar un local comercial o, más grave, la golpiza a nuestros funcionarios carabineros, afirmó la ministra del Interior a propósito de los disturbios que ocurrieron en Santiago de Chile y en otras ciudades de ese país. Y en la parte superior, ante la presión inflacionaria, el Banco Central sube la tasa de interés a 7%, su mayor nivel en 13 años. Esto es lo que está ocurriendo en este momento en Chile, ya con la administración del presidente Gabriel Boric. Vamos a esta portada, que dice mucho por los dos temas señalados ahí. Ucrania renuncia a entrar en la OTAN. Ok, bien, pero pone condición: si varios países se encargan de su seguridad. El desgaste sufrido por sus tropas obliga a Moscú a reducir el cerco sobre Kiev y Chernigov, mientras continúan las negociaciones en suelo turco. Además, contó con un rechazo a propósito de que Moscú reduce el cerco sobre Kiev. Los propios Estados Unidos salieron a decir que no era tan así que los señores del diario ABC o corrigen o siguen con la línea de pensar que hay un cambio en la lógica de la guerra. Pero lo de fondo: Ucrania renuncia a entrar en la OEA si varios países se encargan de su seguridad, es decir, que el señor Zelensky renuncia a gobernar su propio país por seguridad, o por el contrario, cree que ya no tiene suficiente respaldo como para seguir con su locura de enfrentar a los rusos en suelo ucraniano, a los nazistas que siguen asesinando. Pues ahí lo tienen. Y la parte inferior: Estados Unidos vuelve a meterse otra vez en donde no le conviene ni le han llamado. Pero bueno, Biden se suma a Pedro Sánchez y entrega el Sahara a Marruecos. Imita a Trump, enfurece a los demócratas y envía de gira por el Mediterráneo, pero sin pasar por España al secretario de Estado. Esta situación del Sahara evidentemente es algo que no se acaba de resolver, y Estados Unidos sigue decidiendo lo que tienen que hacer otros países, igual que el señor Pedro Sánchez de España. Pasamos a los portales informativos, no nos demoramos más. Cancilleres ruso y chino califican de contraproducentes las sanciones unilaterales impuestas a Rusia. ¿Por quién? Por parte de Estados Unidos y el resto de países que le acolitan en esto.
Lavrov alertó además sobre las actividades militares biológicas desarrolladas por Estados Unidos en Ucrania. ¿Hablan de esto en la prensa mundial, en la prensa occidental? No, armas biológicas desarrolladas por Estados Unidos en Ucrania. Pero cuando le pregunten algo dirán, no tenemos nada que ver, es un asunto de Ucrania. Armas biológicas. Si hubiese estado ese tema del lado ruso, sería el escándalo mundial. Estado de Derecho, más información. La ONU llama a respetar derechos humanos en combate a la violencia salvadoreña, que es un tema latente, lo tratamos el día de ayer también en clave política. Y asesinan a un gobernador indígena en el Chocó, en Colombia, un asesinato más, y la ONU insta a no emplear armas explosivas en áreas pobladas. Bueno, que siga instando, pero no pasa nada. Con decirlo, no pasa absolutamente nada. Vamos con France 24. Rusia y Ucrania avanzan en sus negociaciones, pero evitan hablar sobre Crimea y el Donbass. Esto se ha mantenido, no ha cambiado sustancialmente el enfoque y el análisis de esta situación, pero ahí lo tenemos. Pasamos a la agencia española EFE, lo que mencionábamos. Estados Unidos advierte de que el repliegue ruso de las cercanías de Kiev no es real, lo mencionábamos. Aquí está destacándolo la agencia EFE. El Pentágono afirmó este martes que Rusia ha movido un número pequeño de unidades militares en la última jornada en las proximidades de Kiev y descartó que se trate de una retirada real, ya que mantiene la vasta mayoría de sus tropas allí. Por supuesto, mientras no se acaben las negociaciones, eso no se moverá. Que haya movimientos tácticos, eso lo saben los expertos en guerra. Y en el costado derecho, Biden espera ver acciones de Rusia para valorar las negociaciones con Kiev. Señor Biden, usted ocúpese de sus problemas, de su baja popularidad, deje que Rusia y Ucrania resuelvan sus problemas y deje que además la paz llegue al planeta. Ustedes son el principal foco de violencia en todo el planeta. Vamos cerrando entonces con RT. Rusia reducirá drásticamente sus actividades militares en la zona de Kiev tras los avances en las negociaciones de paz. Reducirá, es decir, en futuro. No es que ya ha ocurrido, por eso es la interpretación, quizás la mala traducción que a momentos hacen sobre este tema. Reducirá en la medida en que las negociaciones avancen. Y acá, RT lo destaca. Crisis política en el Ecuador. Lazo dice que gobernará sin considerar que existe la Asamblea Nacional y estima realizar una consulta popular. Ojalá lance la consulta popular y veamos los resultados de lo que diga el pueblo respecto a sus propuestas. Propuestas que tienen que apuntar a resolver los problemas de fondo de este país y no los problemas particulares de los amigos del presidente y de los negocios de los amigos del presidente particular. Llegamos hasta aquí, vamos a hacer un